Hola a todos, mi nombre es Mariano Chegorri y junto a mis compañeras Silvina Otero y Karina Reutemann somos residentes del Instituto Malbrán y trajimos para presentarles este corevio denominado Genómica en el contexto de una pandemia. Como el título del Ateneo le indica, nosotros vamos a hablarles de cómo se está dando la secuenciación del SARS-CoV-2 en este contexto de pandemia. A modo introductorio, vamos a mencionar algunos hechos puntuales de la historia de la genómica, la cual comienza con el descubrimiento de la estructura de ADN por Watson y Crick en 1953. Fue a partir de ese momento que los científicos comenzaron a desarrollar métodos para conocer su composición, es decir, para secuenciarlo para determinar el orden preciso de los nucleótidos de cada molécula de ADN. Ya en 1977, el grupo de Maxam y Gilbert desarrollaron el método de secuenciación química, mientras que Frederick Sanger desarrolló el método de secuenciación mediante nucleótidos terminadores. En este se utiliza una ADN polimerasa y didioxinucleótidos, es decir, nucleótidos que en su carbono 3' no contienen el grupo oxidrilo y que al incorporarse interrumpían la síntesis del ADN. Todos estos ensayos eran muy engorrosos, requerían ir agregando uno a uno los nucleótidos, realizando lavados, realizar geles, etc. Pero fue a partir de 1990 que todo este proceso se pudo automatizar, acoplando la electroforesis capilar al uso de nucleótidos marcados de manera fluorescente. Tuvimos que esperar casi 30 años desde la primera publicación del método de Sanger para que surjan nuevas técnicas alternativas que cambien la manera de secuenciar. Fue en el año 2000 cuando surgen las tecnologías de secuenciación de nueva generación, o NGS, que nos van a brindar la posibilidad de secuenciar de manera masiva y de forma paralela. Es decir, que el número de secuencias que vamos a obtener por corrida es muy superior a las 96 secuencias que podríamos haber obtenido como máximo hasta ese momento con los mejores equipos de electroforesis capilar. El primer método de los denominados DNGS es el de pirosecuenciación, que surgió en el año 2004, y luego de él surgieron varios equipos que utilizan el mismo principio de los didioxinucleótidos terminadores en sus protocolos, pero con mejoras innovadoras. En 2006 es cuando surge el primer equipo de DNGS de segunda generación a través de la plataforma Illumina, y en la última década es cuando surgen los equipos de DNGS de tercera generación. Vamos a ir hablando de estos durante el Ateneo. En la mayoría de los casos, un ensayo de secuenciación masiva consta de 4 etapas. Una primera etapa es la conocida como la preparación de la librería, en la cual se preparan las muestras para la posterior secuenciación en sí. En segunda instancia, se realiza un enriquecimiento en el cual amplificamos los fragmentos a secuenciar para mejorar la señal y por ende tener mejores secuencias luego. El tercer paso es la secuenciación en sí, y el último y no menos importante es el análisis de la calidad de estas secuencias. Como ya les mencioné en la diapositiva anterior, el primer paso en la secuenciación es la preparación de las librerías. Existen distintas librerías para distintas aplicaciones, por lo cual lo primero que tenemos que hacer es elegir una librería acorde a la aplicación deseada. La preparación de la librería incluye a grandes rasgos la cuantificación del ADN de partida, la fragmentación del ADN de un tamaño específico dependiendo del kit a utilizar, del cual también va a depender el método que utiliza, que puede ser físico, enzimático o químico. Luego se agregan adaptadores al final de los fragmentos que nos van a permitir la unión de estos a un soporte, que puede ser una perla magnética o una placa también conocida como flow cell, con el ensayo de secuenciación de Illumina. Estos adaptadores, a su vez, nos van a permitir pegar los primers para los pasos de enriquecimiento y de secuenciación en sí. Luego se deben colocar a los fragmentos también secuencias conocidas como index, que van a funcionar como etiquetas, permitiendo identificar distintas muestras y por ende la multiplexación de los ensayos, es decir, combinar múltiples muestras en una corrida para ir aprovechando los insumos. Por último, se realiza la cuantificación previa a la secuenciación para maximizar el resultado y obtener lecturas de alta calidad. Es importante mencionar que la preparación de las librerías de alta calidad y alto rendimiento es un proceso trabajoso, pero tiene impacto directo en la calidad de las secuencias que vamos a obtener luego. Podríamos mencionar distintos métodos para la realización de las librerías, pero solo vamos a dar un ejemplo que podría ser utilizado por nuestro instituto para la plataforma de secuenciación de Illumina, que es con la que contamos. Este kit, conocido como Nextera Flex, utiliza transposasas vinculadas por bits magnéticas y nos da la ventaja de que nos permite integrar los pasos de fragmentación de ADN y agregado de los adaptadores en un único paso. De esta manera evitamos la necesidad de llevar a cabo pasos independientes de fragmentado y posterior agregado de los adaptadores, lo cual es todo un poco más fácil. Este kit además nos permite obtener fragmentos uniformes, debido a que las transposasas vinculadas, una vez que se saturan, no realizan más procesos de fragmentación, y además nos permite trabajar con un rango de ADN entre 100 y 500 nanogramos, sin conocer la cantidad exacta, que es un requerimiento que tienen muchos otros kits.
Luego de esto se realiza un cleanup, es decir, un común lavado para eliminar todo el exceso de reactivos. Se pasa a la fase de enriquecimiento o amplificación para dejar el fragmento listo para la secuenciación en sí. Una vez que la librería está lista, podemos pasar a los procesos de enriquecimiento y de secuenciación, que mencionaremos en conjunto porque son específicos de cada plataforma. Vamos a mencionar los equipos de primera generación que se utilizan en la pirosecuenciación y equipos de segunda generación como el de la plataforma de Illumina. El primer equipo de los considerados de NGS es el pirosecuenciador de Roche 454. Podemos considerar a la pirosecuenciación como una técnica intermedia entre la secuenciación por Sanger y la secuenciación masiva. Una vez que preparamos la librería, las secuencias adaptadores comunes a todos los fragmentos nos van a permitir ligar cada fragmento a las esferas que van a ser el soporte en este equipo. Colocamos una cantidad de ADN tal de modo a obtener un único fragmento ligado por esfera. Este único fragmento de ADN es amplificado en una emulsión agua y aceite en lo que se conoce como una PCR en emulsión. Luego de este paso, lo que tenemos como producto es un bid rodeado de fragmentos de ADN de igual secuencia, es decir, realizamos la amplificación. Pasando a la secuenciación en sí, esta se realiza en una matriz de 96 pocillos, en cual en cada pocillo entra un único bit con sus respectivos amplificados. No se utilizan nucleótidos terminadores, sino lo que se va haciendo, se va colocando de a uno los distintos nucleótidos y realizando lavados. Cuando el nucleótido se incorpora, se libera pirofosfato, que por acción de la sulfurilasa y la luciferasa va a emitir luz. Se va detectando la luz emitida en cada pocillo y tomando dicha lectura para determinar la secuencia. El primer inconveniente de este método son los homopolímeros, donde se incorpora la misma base muchas veces. Si tenemos la misma base que se incorpora 5 veces, no se va a generar un pico de luz de intensidad 5 veces superior, y ahí es donde vamos a tener los distintos errores. El método del ion protón tiene un fundamento muy similar al anterior y solo varía la detección. Acá en cada UL lo que tenemos es un pHímetro acoplado que va a censar una disminución del pH cada vez que se agrega un nucleótido. Por cada vez que se agrega un nucleótido se libera un protón. En esta diapositiva vamos a hablar de la plataforma de secuenciación de Illumina, la cual es una plataforma de secuenciación masiva de segunda generación, es la más utilizada a nivel mundial y es con la que contamos en el instituto, como ya les mencioné. En este método de secuenciación por síntesis se utilizan, al igual que en el método de Sanger, nucleótidos terminadores marcados con moléculas fluorescentes, pero la diferencia con este método es que la terminación es reversible. Entonces, en primer paso, se coloca la librería sobre una flow cell, que por complementariedad con los adaptadores se va a fijar nuestros fragmentos a ambos extremos. Se agregan los primers que van a fijar estos adaptadores agregados en un principio y se va a producir lo que se conoce como una amplificación en puente. A medida que se van dando los sucesivos ciclos de PCR, vamos obteniendo fragmentos iguales alrededor del fragmento que les dio origen. Este cúmulo de fragmentos de igual secuencia, derivados de un origen común, se llaman clúster y es lo que va a generar un aumento de señal, ya que cuando secuenciemos vamos a tener múltiples lecturas por cada base incorporada. En la reacción de secuenciación en sí, se bloquea uno de los adaptadores y se comienza la reacción de secuenciación por síntesis desde el otro extremo mediante un primer específico. Durante esta reacción se agregan los 4 nucleótidos terminadores marcados cada uno con fluorocromos diferentes. La ADN polimerasa va agregando uno de ellos para la síntesis de la cadena complementaria. Se realiza un lavado y se obtienen las imágenes que, según el color, nos van a permitir ver cuál es la primera base de cada clúster. Luego se elimina el fluorocromo y se desbloquea el carbono 3, permitiendo un nuevo nucleótido extender la cadena ADN naciente. Otra vez los 4 nucleótidos terminadores marcados son ofrecidos a los clústeres, comenzando un nuevo ciclo. Todas estas imágenes van a quedar registradas y mediante un software se va a determinar la secuencia de cada uno de los clústeres. Al pasar los años, los investigadores se plantearon cómo podían mejorar las técnicas de secuenciación desarrolladas hasta el momento. No solamente achicando los costos, sino que también achicando los tiempos. Y es ahí cuando surgieron varias preguntas. Una, ¿es necesario amplificar para secuenciar? ¿Existe otro método de secuenciación que no sea por síntesis? Es ahí cuando aparecen los equipos de NGS de tercera generación para responder estas preguntas, dentro de los cuales les vamos a presentar dos, que uno es el PacBio y el otro es el MiniIon. El primero que les voy a mencionar es el PacBio. No me voy a detener mucho porque el principio de secuenciación es muy similar al de Illumina. Lo que sí hay que marcar es que consta de una matriz que tiene una estructura nanotecnológica
que nos permite amplificar la onda que se produce cuando se agrega un nucleótido fluorescente en unas 1000 veces y transformarla en una señal electrónica que se amplifica permitiéndonos ver la señal de una molécula única de ADN. Es decir, que en cada pocillo de la matriz la polimerasa va agregando nucleótidos, se va produciendo fluorescencia, la señal electromagnética se amplifica, se detecta por la matriz, la transforma en una señal electrónica que se detecta por un filtro y me dice cuál es la base que se incorporó. De esta manera, con un detector se van registrando todas las bases que se fueron incorporando y vamos a tener la secuencia de interés. El otro método de tercera generación que les voy a presentar es el método de secuenciación por nanoporos o mini-ion, que viene en este formato, que es un tamaño no mayor al de un pendrive. Ahí estamos viendo dónde se coloca lo que se va a secuenciar y dentro del mismo cartucho trae su propio programa para el análisis de las secuencias. La energía la obtiene a partir de una conexión USB con un ordenador o computadora. ¿Cómo surgieron estos métodos? Surgieron a partir de la hipótesis de colocar un nanoporo sobre una membrana sintética. Estos nanoporos tenían que ser lo suficientemente finos como para que el ADN vaya pasando de una base en una. Colocaron un potencial sobre esta membrana y como el ADN está cargado va a ir pasando poco a poco base por base. El ADN al ir pasando va arrastrando iones, por lo cual vamos a generar una corriente. Entonces lo que descubrieron es que si tapaban el poro de manera diferencial, iban a tener una caída de corriente proporcional a eso. Es decir, si lo tapaban, iban a tener una caída, si lo tapaban más, una caída mayor, y así. Entonces aplicaron este diseño a un poro derivado de una bacteria, el cual fue mutado en la región del cuello, de manera tal que forme puentes de hidrógeno con las bases del ADN. Por lo tanto, a medida que va pasando el ADN, cada base quedaba retenida una cantidad de tiempo con una fuerza diferencial. Entonces, al tapar el poro de manera diferencial según la base que se pasa, se va generando una caída de corriente diferente para cada una de ellas. Entonces, se va registrando la caída de corriente en un histograma, según cuánto cae la corriente, determino qué base se incorporó, y en este tipo de secuenciador no tuvimos la necesidad de amplificar ni de hacer una secuenciación por síntesis para todo esto. En definitiva, si bien no tenemos costos de reactivos porque no necesitamos usar ni nucleótidos ni polimerasa, el costo está en los nanoporos, que al ser proteínas son altamente inestables y no pueden ser reutilizables. Como resumen de los equipos de DNGS de tercera generación y comparándolos con los equipos de secuenciación masiva en paralelo como los de la plataforma Illumina, podemos hablar que los equipos de tercera generación tienen como principales ventajas que no requieren amplificación previa, se secuencian a partir de una molécula única de ADN, tiene una menor cantidad de muestra inicial como requerimiento y permiten obtener fragmentos más largos. Como desventajas en comparación a estos métodos, es que tiene un elevado costo, es decir, un elevado también costo en cada base que se determina, tiene una tasa de error muy elevada. Para que se den una idea, las plataformas de Illumina tienen una precisión del 99% gracias a la amplificación previa y los clústeres como les mencioné previamente, mientras que el mini-ion tiene una precisión muy baja entre el 60 y el 85%. Es una tecnología justamente no madura y todavía está en desarrollo y todavía no llegó al mercado en muchos países. El Instituto Malbrán cuenta con el método de secuenciación de Illumina y fue a través de este que se obtuvieron las primeras 3 secuencias de SARS-CoV-2 en el país. Ahora, en una segunda largada, el instituto está bajo el mando del proyecto denominado ARTIC. Este proyecto desarrolló un protocolo para procesar muestras de brotes virales para generar información epidemiológica en tiempo real que sea interpretable y procesable por todos los organismos de salud pública. Puntualmente, en cuanto al protocolo desarrollado para este virus, la estrategia consiste en el pasaje de ARN a ADN copy mediante una RT-PCR, que utiliza más de 200 primers dirigidos al azar. La estrategia consiste en que los amplicones, luego de esta PCR, se superpongan en 20 nucleótidos, de manera tal de generar una cobertura total en todo el genoma. Ahora los voy a dejar con Karina, que les va a hablar de todo lo que se hace una vez que obtuvimos las secuencias. Una vez finalizada la secuenciación, se procede a analizar la calidad de las secuencias obtenidas y posteriormente se realiza el análisis bioinformático propiamente dicho. En esta parte voy a contarles qué formato tiene la información que se obtiene del secuenciador, conceptos importantes a la hora de analizar la calidad de las secuencias y voy a explicar brevemente los procesos de trimming, ensamblado y comparación del genoma obtenido frente al genoma que tomamos como referencia.
Del secuenciador obtenemos un archivo en formato FASTQ. Si las muestras se multiplexaron, es decir, se realizó la secuenciación de múltiples muestras en una corrida, el primer paso en la generación de este archivo es la demultiplexación. Este es el proceso mediante el cual las diferentes lecturas se asignan a su muestra correspondiente en función de su código de barra, también denominado index. ¿Qué formato tiene este archivo FASTQ? Es el formato que vemos en la figura. Una primera línea que comienza con una arroba, que contiene un identificador de la secuencia, información de la corrida, generalmente consiste en el nombre del equipo, el identificador de la flow cell, etc. Una segunda línea que contiene la secuencia de nucleótidos de la lectura, una tercera línea que es un separador, simplemente un signo más, y una cuarta línea que contiene información sobre la calidad de cada nucleótido en la secuencia, lo que se conoce como Phred score. El Phred score es una forma de calificar la calidad de cada nucleótido, o sea, la confianza que se tiene de que el nucleótido leído sea el correcto. Si, por ejemplo, se asigna un valor de Q de 30 a una base, la probabilidad de que esa base sea incorrecta es de 1 en 1000. En general, se analizan todas aquellas secuencias o lecturas con Q mayores a 30 y se eliminan las de valores inferiores que son consideradas de mala calidad. ¿Cómo se evalúa la calidad de las secuencias? Bueno, lo que se podría hacer es revisar la línea que representa la calidad en el archivo FASTQ, como vimos en la diapositiva anterior, base por base. Pero imagínense lo engorroso que eso sería. Una manera fácil y rápida es permitir que un programa analice las secuencias y nos provea de una serie de gráficos y de datos que permitan inferir la calidad del proceso. FastQC es una herramienta que permite a los usuarios evaluar la calidad de las secuencias generadas por secuenciadores como Illumina en formato FASTQ. Genera como resultado un informe completo de varias páginas sobre la composición y calidad de las lecturas. En esta imagen vemos cuáles son las diferentes solapas que provee el programa. No voy a nombrar todas ellas, pero cabe destacar la calidad de la secuencia por base, el puntaje de calidad por secuencia y el porcentaje de GC. Una de las solapas de este programa FastQC es la calidad de la secuencia por base. Este gráfico muestra una descripción general del rango de valores de calidad de las bases en cada posición en el archivo FASTQ. Se presenta en amarillo los cuartiles. El rojo es la media de la calidad y la línea azul es la mediana. El eje Y en el gráfico representa la calidad para cada nucleótido en la lectura. Cuanto mayor sea el puntaje, mejor será la calidad asignada a una base, como mencioné anteriormente. El fondo del gráfico se divide en 3 zonas, divide el eje Y en 3 zonas. Una primera zona de calidad buena o muy buena, de color verde, una zona de color naranja, de calidad razonable, y una zona de color rojo, que implica baja calidad. La calidad siempre disminuye hacia el final del proceso, por lo que es común ver que las últimas bases caen en la zona naranja o roja. Otro de los datos que nos brinda este programa es el puntaje de la calidad por secuencia. El gráfico representa la calidad de las secuencias analizadas en términos de Q-score, que se observa en el eje X, frente al número de lecturas en el eje Y, lo que permite a los usuarios ver si un subconjunto de lecturas tiene valores de baja calidad. Esta representación puede ser de utilidad para predecir el número de secuencias que se deberían descartar al filtrar por un determinado valor de Q. Por ejemplo, teniendo en cuenta en el gráfico, y si quisiéramos solamente evaluar aquellas lecturas con un Q mayor a 22, deberíamos eliminar alrededor de 500 lecturas. Otro gráfico importante que nos brinda FastQC, y el último que voy a nombrar, es el porcentaje de GC por secuencia. Este gráfico mide el contenido de GC en toda la longitud de cada lectura y lo compara con una distribución normal modelada del contenido de GC. Se esperaría ver una distribución normal del contenido de GC, donde el pico central corresponde al contenido promedio de GC de la lectura.
Una utilidad de este gráfico es que permite reconocer la presencia de contaminación en una muestra si se observa una curva con forma inusual o con un doble pico como vemos en esta última figura. Lo que sí cabe destacar que posteriormente, durante el análisis bioinformático, estas contaminaciones se detectan, pero este gráfico sirve como primer indicio de una probable contaminación. Una vez que hemos analizado la calidad de las secuencias, lo que se procede es a eliminar aquellas secuencias de baja calidad y adaptadores que pueden haber sido leídos con buena calidad, pero que no forman parte de lo que se quiere secuenciar, y esto se conoce como el proceso de trimming. El ensamblado es el proceso mediante el cual las lecturas se unen para crear una representación del genoma original a partir de la cual se generaron dichas lecturas. Existen dos formas de hacer el ensamblado. Por un lado, el alineamiento basado en una referencia y por el otro, el ensamblado de novo. En el primer caso, sabemos qué organismo se secuenció y se utiliza un genoma previamente ensamblado y conocido como referencia sobre la que cada una de las lecturas se alinean en su posición más probable y se obtiene así una secuencia consenso. Por el contrario, el ensamblado de novo no asume ningún conocimiento previo de la secuencia del genoma en estudio. En este caso, no se utiliza un genoma como referencia porque no se conoce, sino que se basa en el solapamiento de las distintas lecturas. Luego, mediante softwares bioinformáticos, se comparan los genomas obtenidos contra una referencia, en el caso de hacer el ensamblado contra una referencia, para encontrar mutaciones como SNPs, inserciones y deleciones. Cuando se habla de calidad de las secuencias obtenidas, hay dos conceptos que son de gran relevancia y que no siempre están bien diferenciados en la bibliografía. Por un lado, la profundidad implica la cantidad de veces que se leyó cada base y es diferente para cada base del genoma secuenciado. Cada base tiene una dada profundidad, pero para un determinado genoma se obtiene una profundidad media. Dependiendo de qué organismo se esté secuenciando, hay una profundidad promedio recomendada. En el caso de la secuenciación de virus, se recomienda trabajar con una profundidad superior a 1000 por, es decir, cada base en promedio debería ser leída al menos 1000 veces. Por otro lado, el concepto de cobertura es la extensión secuenciada en relación al total del ADN que se desea secuenciar, con un mínimo criterio de calidad. En general, se expresa en porcentaje. Por ejemplo, si el 90% de una referencia está cubierta por las lecturas y el 10% no, la cobertura es de un 90%. Entonces, lo que nos queda es introducir a la genómica en el contexto de pandemia. Por eso es necesario hablar de los coronavirus. Como ya todos sabrán, en las últimas 2 décadas, los coronavirus fueron responsables de brotes virales que revistieron gravedad para los seres humanos. Primero, en el año 2002 tuvimos un brote por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, en el 2012 por el coronavirus del síndrome respiratorio de Medio Oriente, y ahora en el contexto de pandemia que actualmente estamos cursando, tenemos al SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad COVID-19. Este virus fue primariamente identificado en la ciudad de Wuhan, China, el 12 de diciembre del 2019. El 31 de enero del 2020, la OMS declara el estado de emergencia de salud global y el 11 de marzo del 2020 se declara el estado de pandemia. Bien, este virus pertenece al orden nidovirales, familia Coronaviridae, cuyos miembros infectan a una amplia variedad de hospedadores, produciendo desde síntomas leves como un resfriado común hasta cuadros fatales. SARS-CoV-2 se encuentra dentro de la subfamilia de Orthocoronavirinae, integrado por 4 géneros. Los géneros alfa y beta coronavirus tienen su origen en los murciélagos, entre otros animales, mientras que los géneros gamma y delta coronavirus en animales como las aves y los cerdos. SARS-CoV-2 es el 7º coronavirus que infecta a humanos. 4 de ellos están asociados a enfermedades de vías aéreas altas de baja severidad, 2 que pertenecen al género alfa coronavirus y 2 que pertenecen al género beta coronavirus, al igual que ambos SARS-CoV y al igual que MERS-CoV. Este árbol filogenético muestra el género beta coronavirus, en donde se puede ver que SARS-CoV-2 pertenece al subgénero Sarbecovirus, donde también se encuentra clasificado SARS-CoV.
Sin embargo, SARS-CoV-2 es genéticamente muy diferente a este primero, ya que comparten solamente el 79% de identidad en su genoma. Por otro lado, MERS-CoV solo comparte el 50% de similitud y está muy lejano filogenéticamente. El análisis filogenético de este nuevo virus revela que está cercanamente relacionado a otros SARS-like coronavirus de murciélagos, tema que podría ampliarse pero que hasta el día de hoy lleva a grandes debates. Brevemente quiero mencionar de la estructura viral que este es un virus de genoma RNA simple cadena, polaridad positiva, y presenta 4 proteínas estructurales. La proteína S o spike, responsable de la entrada a la célula y que le da al virus la forma característica de corona en microscopio electrónico. La proteína E o de envoltura, que tiene un rol en la patogénesis viral, ensamblado y liberación del virión. La proteína M o de membrana, mayoritaria en envoltura, que permite el ensamblado interactuando con la nucleocápside. Y, si por último, la proteína N o nucleocápside en contacto con el genoma de RNA. Este genoma está formado por unas 30.000 pares de bases aproximadamente, que codifica para las 4 proteínas estructurales más otras funcionales y no estructurales. Es importante conocer estos genes y la implicancia de ellos, ya que, por ejemplo, técnicas diagnósticas de biología molecular direccionan sus targets hacia estos genes para la detección. Para retomar con el concepto de genómica en el tiempo, en el año 2002 el genoma de SARS-CoV se secuenció 2 meses después de producida la enfermedad utilizando técnicas de secuenciación clásica. Luego, en el año 2012, MERS-CoV fue secuenciado por técnicas tradicionales y por pirosecuenciación como primera herramienta de secuenciación masiva. Hoy hay disponibles 500 genomas completos de MERS-CoV. En cambio, el genoma completo de SARS-CoV-2, a menos de 20 años del primer brote de coronavirus, se obtuvo de manera simultánea con la descripción de la enfermedad usando técnicas de secuenciación masiva. Esto es lo que se conoce como genómica en tiempo real. Hasta el día 23 de julio se cargaron en todo el mundo más de 71.000 genomas a la base de datos pública. Todo esto a pocos meses de la emergencia del virus. Se estima que en promedio se suben unos 1.000 genomas por día. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la secuenciación? Vamos a secuenciar con el objetivo de analizar la variabilidad genética para establecer el efecto que tienen en la biología de los virus. SARS-CoV-2 acumula cambios en la secuencia de bases de su genoma a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, es un virus que se considera de mutación relativamente lenta para tener un genoma de RNA. En este punto de la pandemia, los genomas de coronavirus que tengan más o menos 10 mutaciones son comunes y solo un pequeño número tiene más de 20 mutaciones, siempre comparando con la secuencia que se toma como referencia, que pertenece a uno de los primeros casos aislados. Esto es todavía menos de una décima parte del porcentaje del genoma. Se estima que ocurren 2 mutaciones por mes por genoma. Los cambios en los nucleótidos que lo componen, como ya dijimos, pueden deberse o bien a reemplazo de bases, lo que se conoce como SNPs o SNPs, o por pequeñas inserciones o deleciones de bases. La mayor parte del tiempo vamos a esperar que estos cambios tengan poca o ninguna consecuencia en la biología del virus, pero va a ser importante comprenderlos, por ejemplo, para el estudio de la epidemiología de la enfermedad y sus posibles rutas de migración. También vamos a poder usar esos cambios para clasificar al virus. Otra utilidad va a ser para evaluar los métodos diagnósticos. Como ya dijimos, técnicas de biología molecular van a tener que evitar el diseño de primers dirigidos hacia zonas que se conocen como hotspot de mutaciones en determinados genes, por ejemplo, para evitar falsos negativos en el diagnóstico clínico. Otra razón es analizar la tasa de mutaciones para evaluar la eficacia de las vacunas y las formulaciones vacunales. Por ejemplo, saber si el virus es de evolución rápida o no. Hoy, sabiendo que no lo es tanto, es una buena noticia para las vacunas. O también para saber si tenemos cepas locales representadas en las fórmulas vacunales que nos ofrezcan. También permite determinar el origen del virus, saber si proviene del murciélago y tiene algunas especies intermediarias en algunos animales, como varias teorías proponen. Otra razón es el estudio de la ecoepidemiología, para considerar también lo que pasa en el ambiente y en los animales. Y por último, va a ser obviamente fundamental para lo que es la vigilancia de la pandemia, para el estudio de formulaciones de tratamientos farmacológicos y para el estudio de la virulencia de cada linaje. Esta diapositiva se titula Filogenia en tiempos de COVID-19, título que estamos bastante acostumbrados a escuchar porque la clasificación de SARS-CoV-2 es un gran problema. No existe una nomenclatura aceptada para nombrar la creciente diversidad filogenética de este virus por debajo del nivel de especie. Las diferentes clasificaciones van surgiendo a medida que aparecen nuevas secuencias y, como se dijo antes, la gran cantidad de genomas que están publicándose a tiempo real durante esta pandemia es un hecho
sin precedentes a la historia de la humanidad. Hasta el momento coexisten 3 clasificaciones que son diferentes y que no son excluyentes entre sí. Por un lado, la propuesta por un grupo de investigadores del Reino Unido que crearon una herramienta denominada Pangolin, de la cual voy a hablar en la próxima diapositiva, la propuesta por el grupo de GISED y la propuesta por NextTrain. El grupo de investigación de Rambaud de la Universidad de Edimburgo propone una nomenclatura dinámica que utiliza un marco filogenético para identificar los linajes que más contribuyen a la propagación activa del virus. El foco de esta clasificación está centrado en cambios genéticos asociados con importantes eventos epidemiológicos y biológicos. En vez de nombrar cada nuevo linaje posible, este grupo sostiene que la clasificación debe enfocarse en aquellos que han exhibido una propagación progresiva en la población, particularmente aquellos que han generado una epidemia en una nueva región. Este grupo eligió el término linajes en lugar de clados, genotipos u otras designaciones para SARS-CoV-2 porque pone de manifiesto el hecho de que son dinámicos en lugar de caer en una estructura jerárquica estática. Esta clasificación propone que el linaje comience con una letra. Se establecieron 2 linajes A y B. Se identificaron hasta el 22 de julio de 2020 8 linajes derivados del linaje A, 2 sublinajes descendientes de A1 y también se describieron 21 linajes directamente derivados del linaje B. Hasta la fecha, el linaje B1 es el linaje predominante a nivel global y se ha subdividido en más de 90 sublinajes. El linaje B2 actualmente tiene 12 sublinajes. Pangolin, que deriva de las siglas en inglés, como se observa en la diapositiva, es una herramienta creada por dichos investigadores, disponible online, de libre acceso, para la clasificación filogenética de nuevos genomas de SARS-CoV-2. La iniciativa GISED, cuya traducción del inglés es Iniciativa Global del Intercambio de Datos de Influenza, promueve el intercambio rápido de datos de todos los virus de influenza y del coronavirus que causa COVID-19. Esto incluye las secuencias genéticas y los datos clínicos y epidemiológicos asociados, los datos geográficos y datos específicos de virus de aves y otros animales para comprender cómo evolucionan y se propagan los virus durante las epidemias y pandemias. Desde su creación en 2008 como una alternativa al intercambio de datos de influenza aviar a través de archivos convencionales de dominio público, GISED es reconocido por incentivar el intercambio rápido de datos de brotes durante la pandemia de H1N1 en 2009, la epidemia de H7N9 en 2013 y la actual pandemia COVID-19 en 2020. En cuanto a la nomenclatura propuesta por GISED para SARS-CoV-2, las definiciones de clados se basan en la distribución estadística de distancias genómicas en clústeres filogenéticos, seguidos de la fusión de linajes más pequeños en clados principales basados en determinadas variantes marcadoras compartidas. En lugar de letras genéricas A, B, C, se eligen letras reales de mutaciones marcadoras para hacer que el sistema sea más tangible y específico para este virus. Por ejemplo, la mutación que voy a señalar con el cursor, la D614G en la proteína Spike, es uno de los varios marcadores genéticos que caracterizan un nuevo clado que se distribuyó notablemente desde febrero de 2020 y la letra G fue elegida para caracterizarlo. Usando combinaciones específicas de 9 marcadores genéticos, como vemos en la tabla, el 95% de los datos de SARS-CoV-2 en GISED se pueden clasificar en 6 clados de tamaño equilibrado. Esta figura fue publicada en la página de GISED el 14 de julio de 2020, donde se observa el árbol filogenético que contiene los diferentes clados y en el centro podemos observar la evolución dinámica del virus, cómo se fue diversificando a medida que comenzó el spreading a los diferentes países. Vemos cómo al comienzo de la pandemia el clado predominante era el clado L y después se puede ver cómo fueron apareciendo otros clados a medida que se distribuyó a lo largo y a lo ancho del mundo. Bueno, por último les voy a hablar de la clasificación propuesta por NextTrain,
que es un proyecto que tiene como objetivo ayudar a la comprensión epidemiológica y mejorar la respuesta a brotes. Mediante un conjunto de herramientas bioinformáticas, realiza análisis filodinámicos que incluyen submuestreo, alineamiento, inferencia filogenética y reconstrucción geográfica de rasgos discretos, incluida la inferencia de eventos de transmisión más probables. Este gráfico es un print de pantalla de la página web, que es de libre acceso, que invitamos a que la conozcan y a que naveguen, en el que se puede filtrar y conocer los diferentes genomas en los diferentes países o por regiones o por continentes, y la verdad es que es muy sencilla y se obtiene muchísima información de esta aplicación. La clasificación propuesta por NextStrain se podría utilizar para facilitar la discusión de clados que persisten durante al menos varios meses y tienen una extensión geográfica significativa. Cada nombre de clado consiste en el año en que surgió y una letra mayúscula que comienza con A para cada año. Los clados se definen por mutaciones características. Los nuevos clados principales se nombran una vez que la frecuencia de un clado excede el 20% en una muestra global representativa y ese clado difiere en al menos 2 posiciones de su clado padre. Actualmente, los clados propuestos por NextStrain son 19A, 19B, 20A, B y C. Esta clasificación tiene un objetivo distinto y es menos detallista que la propuesta por Rambaud. Si SARS-CoV-2 se vuelve estacional, se definirán nuevos clados cada año sucesivo. NextStrain tiene una aplicación denominada NextClade en la cual uno puede subir secuencias y conocer a qué clado corresponden de acuerdo a esta clasificación. En el gráfico lo que vemos son algunas secuencias argentinas y vemos a qué clado corresponden. Si nos posicionamos con el cursor sobre el nombre del clado, podemos ver qué mutaciones características posee dicho clado. Con respecto al análisis de las secuencias argentinas, el pionero en la obtención de 3 secuencias de genoma completo fue nuestro instituto, que cuenta con el servicio de plataforma de genómica y bioinformática inaugurado en el año 2016 y enmarcado en evaluaciones de gestión de calidad correspondientes al instituto e internacionales como el CDC y la FDA. Este servicio, dentro de otras tareas, se encarga de capacitar y de desarrollar pipelines bioinformáticos de análisis de genomas bacterianos para la vigilancia epidemiológica. Fue muy importante haber tenido el servicio ya instalado y funcionando en el Instituto Nacional de Referencia para poder responder a esta demanda mundial, permitiendo el uso de recursos ya existentes como redes de vigilancia, la tecnología y las colaboraciones nacionales e internacionales. ¿Cuáles fueron los desafíos en esta pandemia? A la hora de secuenciar, un desafío del servicio fue enfrentarse a un nuevo protocolo con los recursos que se contaba. De hecho, la profundidad obtenida de las secuencias fue muy alta, superando los valores de milpor aceptable para los virus, o sea, esto significa que fueron secuencias de muy buena calidad. Una vez obtenidas estas secuencias, fueron depositadas en la base de datos GSET. También fue muy importante seleccionar bien lo que se fue a secuenciar, que resulta a veces más importante que la cantidad de secuencias para optimizar los recursos. Esta fue una estrategia para responder a la demanda de la pandemia. En el día de la fecha de grabación de este audio se encuentran cargadas varias secuencias de genoma completo argentinas. 3 primeras hechas por el Instituto Malbrán, que en este árbol filogenético se puede ver dónde se ubican, más 26 secuencias hechas en el Hospital Gutiérrez en el marco del Proyecto País, que es un proyecto interinstitucional que recibe muestras de varios puntos, más 8 secuencias hechas por la empresa Eritas en INDEAR y 22 de la provincia de Córdoba. Estos números se actualizan día a día. Por ejemplo, el Proyecto País tiene como objetivo llegar a más de 1000 secuencias de genoma completo. En camino se encuentran muchas más secuencias, tanto hechas en el Malbrán como por parte del Proyecto País. De hecho, hace unos días, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación hizo el anuncio de la obtención de 57 nuevas secuencias en la Patagonia por parte del Proyecto País, pero aún estas no se encuentran cargadas a la base de datos GSET. Esto se hará en los próximos días. Utilizando para el análisis de resultados la herramienta Pangolin, estos son los linajes que circulan en Argentina. Para mencionar algunos de los resultados y no abrumar, las secuencias obtenidas en el Malbrán corresponden al linaje B1, pudiendo clasificar una de ellas dentro de su sublinaje.
Dentro de las 26 restantes por proyecto país, muchas correspondieron al linaje B1 y en otros casos se pudieron identificar sublinajes más específicos. Las secuencias nombradas como éritas fueron 8, 4 de un sublinaje y 4 de otro. De la segunda tanda de secuencias hechas por proyecto país de muestras clínicas de la Patagonia Argentina y que aún no están disponibles públicamente, pertenecen al linaje B1 o sus sublinajes derivados. De hecho, se observó una única introducción del sublinaje B1.8, lo que constituye el primer reporte de este linaje en nuestro país, cuya circulación se encuentra principalmente asociada a Europa. La mayoría de las cepas analizadas en Córdoba pertenecen al sublinaje B1.5. En este gráfico se muestra la distribución porcentual de linajes de algunos de los aislamientos argentinos. Cabe aclarar que estos resultados son emitidos hasta el 23 de julio, pero como la clasificación es dinámica, la información se actualiza permanentemente y cualquier dato queda rápidamente desactualizado. A modo de conclusión, en este gráfico se puede observar los distintos linajes y, pintados de cada color, las ramas que pertenecen a él. Se puede observar que las secuencias argentinas son mayoritariamente B1, preponderantes en Europa y en Estados Unidos, por lo que se puede suponer que la gran mayoría de las introducciones en nuestro país son de esas regiones. En cambio, por ejemplo, Chile tiene múltiples introducciones porque tiene cepas de todos los linajes, además de clústeres de circulación local. En general, en América del Sur circulan varios linajes, ya que hubo varias introducciones. Probablemente se estarán preguntando si con esta cantidad de mutaciones o linajes no hay alguno que esté relacionado con o bien una mayor virulencia, mayor transmisibilidad o mortalidad, ya que hay algunas que son claramente preponderantes. Pero la verdad es que, si bien la cantidad de secuencias publicadas es algo sin precedentes en la historia, hay un retraso o desfasaje con respecto al análisis clínico que ellas puedan tener. Hasta hoy no hay ninguna información concluyente que diga que esas mutaciones estén relacionadas a cambios en la biología del virus. Por último, esta es la bibliografía que fue consultada para la realización de este trabajo. Y queríamos agradecer, en primer lugar, a nuestro instituto y obviamente a nuestros compañeros de residencia por hacernos el aguante, haciendo una especial mención en Federico Lorenzo, que nos ayudó un montón con la teoría porque él es el verdadero especialista en el área. Muchas gracias.